Bienvenidos una vez más a este tu programa, Nuevas de Salvación, del Ministerio Cristo Ahora Veo, dirigido y conducido por el evangelista Fran Segovia, desde España, Barcelona. Reformas FS. Estamos ubicados en Terraza, Barcelona. Hacemos cualquier tipo de reformas. También ofrecemos servicios de electricidad, fontanería, herrería, trabajamos con pladur, entre muchas y otras cosas. Pregunte sin compromiso. También hacemos visitas sin ningún tipo de coste. Puede comunicarse a través del siguiente número: 632-782657. Pescadería F&G, el mejor pescado de Maracaibo. Te lo raspo y te lo sirvo. Estamos ubicados en el sector La Rinconada, en la esquina de Los Cachos, frente a ¡Qué Moñongo! Ven y disfruta de este fresco pescado y acompañado de la mejor yuca. Uno de los salmos más preferidos por la gente es el Salmo 23. Tal vez no lo sepas, pero se lee en cada Shabbat, en la mañana, luego del tiempo de la oración, cuando la gente llega a casa y santifica ese día por segunda vez, la primera vez en el anochecer y la segunda vez en la mañana, leemos el Salmo 23, o lo leen, el Salmo 23. Sabemos que el Shabbat tiene una conexión con el reino de Dios. Y cuando vemos el Salmo 23, descubrimos que hay muchas promesas en este Salmo que hablan del consuelo de Dios, su compasión, su amor, su liderazgo, su provisión. Y todo esto habla del hecho que nuestro Dios es el Rey de Reyes. Y cuando Él dice que hará algo, Él es capaz de llevarlo a cabo y convertir eso en una realidad en tu vida y en la mía. Así que abra su Biblia al Salmo 23. Lo primero que vemos aquí es que este salmo fue escrito por el rey David. Y en el primer verso dice lo siguiente: un salmo de David. Y luego David hace una proclamación. Dice que el Señor, que Él es mi pastor. El concepto de un pastor en aquel tiempo era de lo más informativo. El pastor era la persona que cuidaba el rebaño. Estaba dispuesto a entregar su vida y había una relación muy estrecha entre el pastor y todas las ovejas. Como saben, el Mesías enseñó que las ovejas pueden discernir en la voz del pastor y sabían que si se mantenían tan cerca de ese pastor habría protección y él los guiará o los guiaría a una buena provisión que les dejaría satisfechas. Esto es lo que David comunica en la primera parte de este salmo. Dice: el Señor es mi pastor. Y si tu Biblia dice nada desearé, es una traducción imprecisa. Lo que dice o lo que significa literalmente es nada me faltará. El énfasis no es que habrá un cambio en mí, sino que más bien el hecho es que Dios es fiel para proveer lo que yo necesito. No necesariamente lo que deseamos. Una de las señales que habla de un creyente maduro es que más y más ese creyente estará de acuerdo con Dios. Y presta atención a esto. Deseará las cosas que Dios tiene para él. Este creyente querrá lo que Dios quiere y estará de acuerdo con él. Se conformará a una semejanza de pensamiento y perspectiva con el Dios viviente. Así que es cuando, aquí está la conexión con este verso inicial, es cuando nosotros oímos, obedecemos, respondemos al pastor, que vamos a encontrar bajo su liderazgo que no habrá nada que realmente nos falte. Y si somos ovejas sabias, no habrá nada que nosotros queramos que Él no quiera. Estaremos de acuerdo con Él en todo. Así que el Señor es mi pastor
nada me faltará. Así que leamos el siguiente verso. Nos habla del liderazgo de Dios, la guía de Dios. Y una de las cosas que debemos entender es esta. Cuando reconocemos a Dios en nuestras vidas, cuando deseamos lo que Él desea, cuando nos sometemos a su liderazgo, experimentaremos su guía. Si no nos interesa su liderazgo, no lo experimentaremos a Él, guiándonos, liderándonos a esos hermosos lugares. Y en este verso, que es el verso 2, dice, en pasto de Deche en hebreo quiere decir, en hebreo moderno significará un pasto hermoso, bien trabajado, donde existe una vegetación que ha sido cuidada con esmeros, y para las ovejas esto representa una buena medida de provisión. Es algo que las dejará satisfechas. Entonces, el Señor es mi pastor, nada nos faltará. Y la razón por qué nada bueno nos faltará es porque dice aquí, mira el texto, el verso 2 dice, en buenos pastos, verde pasto, un lugar muy fértil y bien cuidado, dice, Él me hace, este es David, Él dice que el Señor, mi pastor, me hace recostar. La palabra aquí para recostarse normalmente se refiere justo a eso, a una oveja, a una cabra o una vaca, algún animal doméstico recostándose con el propósito, oye bien, con el propósito de descansar y estar tranquilos. Esta es una palabra muy importante, porque con muchas frecuencias un animal de esta clase no se recostará al menos que sienta plena seguridad. Un animal inseguro que no percibe provisión, esa protección de pastor, uno que quizás se sienta amenazado o cuyas necesidades no han sido suplidas, se quedará de pie con el fin de moverse rápidamente o de buscar un mejor lugar a donde ir. Pero un animal que está satisfecho y confiado, que se siente seguro, es la clase de animal que se recostará. Entonces está en modo que el pastor hará que se recueste, o sea que este pastor proveerá todo lo necesario para que el animal se sienta seguro. No solo eso, sino que en la segunda parte del verso dice, junto a aguas calmadas o de reposo. Esto significa que no son aguas peligrosas. Son aguas que, y aquí hay algo que muchos pueden pasar por alto, pero cuando el agua está quieta, eso te da percepción. Puedes ver mejor bajo las aguas calmadas que bajo aguas turbulentas. Por lo tanto, Él nos guía por aguas que no representan riesgos ni peligro. Entonces allí el animal podrá ver fácilmente si se presenta alguna amenaza. Del mismo modo, él no tiene por qué preocuparse de entrar al agua y ser arrastrado por la corriente. No hay peligro alguno allí. Entonces, en este pasaje de las Escrituras, este verso en particular nos muestra que junto a aguas de reposo o aguas calmadas, Él me guiará o me guía. Estas cosas en su mayor parte nos hablan de elementos físicos. Aunque hay matices emocionales, podemos hablar de cómo nos sentimos internamente. Estos versos tratan de lo que Él provee, de nuestras necesidades físicas. Y noten algo más. Cuando avanzamos al siguiente verso, vemos aquí, mi alma. Ahora estamos hablando de un aspecto más espiritual. Mi alma, Él restaurará o confortará. Este término habla de regresar a la condición espiritual. En otra palabra, conforme a la intención original de Dios.
Así es como Dios obra en la vida de su pueblo de pacto. Él se mueve con el fin de restaurarnos de vuelta a su plan original. Hay algo que debemos preguntarnos y es lo siguiente: ¿estoy interesado en el plan de Dios para mí? ¿En sus intenciones, sus propósitos? ¿En la razón por la cual Él me creó, me formó? Son todas estas cosas las que me motivan a levantarme en las mañanas, al salir a trabajar, sirviéndole, siguiéndole y siendo yo su hijo. Entonces, Él es un Dios que nos restaura de vuelta a su plan original. Una vez más, mi alma Él restaurará. Y una vez más dice, me guía y me conduce en sendas. Está en plural, en sendas. Y el plural es usado aquí para demostrar que una multiplicidad son sendas o caminos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Justicia. Sendas de justicia. Debemos caminar por estas sendas donde quiera que vayamos y en lo que sea que hagamos. Aquí hay algo que quizá el texto nos quiera decir, que sea cual sea el camino por el cual Él nos conduce, debemos seguir haciendo obra de justicia. Como dice el profeta, ejecuten la justicia, sean de influencia para los demás. Entonces, Él me guía. Él está obrando en mi vida con el fin de que mi vida manifieste justicia y por lo tanto Él me guía por sendas de justicia. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Aquí habla de su nombre, que es su carácter, pero también su reputación. Que hagamos conocer su nombre. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando ejecutamos la justicia comportándonos de un modo que produce un modo de justicia en toda circunstancia en la que nos hallamos. En el mundo en el que vivimos hay mucha injusticia. Se supone que seamos instrumentos que toman esa justicia y la convierten en justicia con el fin de que la justicia y la rectitud de Dios se manifiesten por causa de su nombre. Y cuando caminemos en su carácter, sí habrá un resultado de justicia. Hay una estrecha relación entre la palabra justicia y la palabra gloria. Esto no desde un punto de vista del idioma, sino desde la perspectiva de su resultado. Cuando hay justicia, esa justicia manifestará la gloria de Dios. Y para eso hemos sido creados. Fuimos creados la primera vez, el pecado interfirió con esto, pero luego al nacer de nuevo, con esta nueva vida, con esta regeneración, podemos una vez más ser instrumentos que reflejan la gloria, el carácter y la verdad de Dios. Así que continuemos. Verso 4 dice, empieza con esta palabra, gan en hebreo, que puede significar, en cierto caso, es un sinónimo del hebreo afilo, que significa aún o incluso. Entonces, dice, aún si ando o debido a que ando, el verso 4 dice, esto puede hablar de un resultado que el mundo coloca sobre un individuo fiel. Porque es cuando camino guiado por Él, que a veces estaré andando, o que dice aquí, dice lo siguiente, aunque ande en valle, en este caso, para sombra, dice, aunque ande en valle de sombra, está hablando de un valle de sombra, de Mavet, de muerte. Entonces, en mi andar, Dios me guiará en ocasiones por circunstancias muy peligrosas. Me hará entrar en los dominios del enemigo. ¿Por qué razón? Porque tengo una visión, una misión. Él quiere usarme en medio de esas tinieblas con el fin de manifestar la luz para ser la fuente, un instrumento de revelación. Así que Él dice que en ocasiones andaré en el valle de sombra de muerte. Pero si Dios está guiándome allí, puedo tener, no te lo pierdas, puedo tener seguridad. Quiero hacer una pausa y enfatizar que uno de los mayores beneficios que tenemos como creyente
bajo el pacto de Jesucristo, creyentes que hemos entrado en ese nuevo pacto a través del Mesías Yeshua. Por medio de ese pacto podemos tener, y yo notaría esta palabra, es una palabra que nos impulsa a ofrecer acciones de gracias a Dios continuamente, todos los días. Y esto es que puedo tener seguridad. Esta seguridad producirá y traerá confianza a mi vida en cuanto a la fidelidad de Dios. Y lo diré de nuevo, es de máxima importancia que cada creyente aprenda esto. Dios nos da seguridad. Y esa seguridad viene cuando le digo sí a Él, cuando confío en Él, creo en Él, cuando mi vida está basada en sus fieles promesas. Las creo y estoy seguro de ellas. Dios nos dice una cosa y luego hace otra. Dios nos dice, este es mi promeso, pero en realidad yo nunca haré esto por esta persona. No. Cuando Él habla, podemos estar seguros de su veracidad. Y esa seguridad producirá en mí confianza y en ti también. Pero esto es lo que debemos recordar. No se trata de una confianza en ti mismo. Eso es necedad. Se trata de confianza en la fidelidad de Dios, en que puedes depender de Él. Por eso dice antes, aunque ande yo, ¿en dónde? En valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ningún mal. El mal es todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. No tengo temor de experimentar fuera de la voluntad de Dios, porque Dios me conduce en su voluntad, y en su voluntad puedo esperar con certeza su provisión. Por tanto, no temeré mal alguno. Y aquí está lo maravilloso. Seguimos leyendo. En la última parte del verso 4 dice, porque tú, este tú se refiere a tú, oh Dios, mi pastor, mi salvador, mi Señor, porque tú estás conmigo. Noten esto. No malinterpretemos ni apliquemos mal el texto. Porque lo que está diciendo aquí no es que donde quiera que yo vaya, Él estará conmigo. La palabra de Dios no dice eso. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. El Espíritu Santo no se apartará de un verdadero creyente. Pero uno puede hacer que el Espíritu Santo deje de obrar en nuestras vidas si caminamos en desobediencia. Ahora, pero el Espíritu Santo sí se moverá, pero para traer conciencia, convicción de pecado y conducirnos al arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo no nos bendecirá, ni nos proveerá, ni nos consolará. No hará nada de eso cuando estamos en medio de la desobediencia, caminando fuera de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se moverá y estará. Aquí está la clave. Cuando dice, tú estás conmigo. Cuando tengo la seguridad, las bendiciones y la provisión de Dios, cuando sé que Él está conmigo, cuando yo estoy en su voluntad, deseando, anhelando cumplir su propósito, solo cuando ese es mi deseo, el cual debería ser el deseo de todo creyente, el texto habla de que nuestro corazón sea establecido por Él. Y cuando yo tengo un corazón que ha sido establecido por Él, lo que Él quiere, sus deseos, serán los deseos de mi corazón. Es lo que vemos en las Escrituras cuando dice, Él me dará, Él pondrá en mí sus deseos. De modo que tendré en mi corazón los deseos que le pertenecen a Él. Cuando ese es el caso, no solo desearé su voluntad y me comportaré de manera que le agrade a Él, sino que seré receptor y podré tener confianza en la provisión de Dios. Y por lo tanto, tal como dice aquí, no temeré mal alguno, porque tú, dice, tú estás conmigo. Tu vara y tu callado, bien. Esta primera palabra cheve significa vara o callado. Son sinónimos realmente. Algunas versiones lo traducen de una manera inversa, pero no hace ninguna diferencia, porque estas palabras se relacionan
con un cayado, una vara o algo en lo cual podemos apoyarnos en busca de soporte. Si estamos cansados, nos brindará apoyo. También puede ser un instrumento de defensa, puede ser un arma de guerra, de ataque, y también puede ser un instrumento de disciplina sobre estas mismas ovejas. Lo que dice aquí, cuando utiliza estas dos palabras, tu vara y tu cayado, ellas me infunden aliento, o como leemos aquí, mira lo que dice, tu vara y tu cayado me consuelan. O sea, es decir, esta palabra para consolar tiene que ver con traer algo que esté en línea con los propósitos y la voluntad de Dios. Así que Dios me defenderá cuando necesite defensa, me disciplinará cuando necesite disciplina, irá a la guerra por mí cuando el enemigo venga en mi contra. Todo eso, Dios con su vara y su cayado nos brinda su consuelo porque Dios los usa para ministrarme y para obrar en mi vida, saliendo a la batalla en mi situación, de modo que Él me conduzca a donde Él quiere que yo esté. Veamos ahora el versículo 5. Y quiero traducir este verso 5 de manera muy literal. Y dice así. Literalmente dice, tú preparas o tú arreglas, y probablemente sea mejor decir, tú arreglas delante de mí, ante mí, una mesa. Tú preparas delante de mí una mesa. Significa en contra o delante. Y lo que quiere decir es esto. El enemigo, leámoslo todo. Normalmente se traduce, adereza mesas delante de mí, en presencia de mí, de mis enemigos. En plural. El mensaje es el siguiente. Cuando los enemigos, y está en plural porque son muchos, múltiples, cuando los enemigos están en mi dominio, donde yo estoy, en mi ubicación, eso no debería causarme temor, no debería hacerme sentir fracasado y deseando huir en derrota, sino que podemos estar seguros de que Dios todavía puede administrar y proveer lo que Él puede nutrirnos en medio de todo esto. Y algunos dirían que esta mesa tiene que ver con un banquete, no solamente una comida sencilla, sino que puede estar relacionado con el concepto hebreo de que es un banquete muy importante, una comida que tiene un propósito. Así que el mensaje es este. Aun cuando los enemigos me rodeen, eso no es causa de ninguna manera, y quiero decir una vez más, eso de ninguna manera impide que Dios me provea y haga lo que Él quiere hacer en mi vida. Por tanto, leemos lo siguiente. Preparas delante de mí la mesa en contra o en presencia de mis enemigos, y tú me unges con aceite. Esta palabra para ungir tiene que ver con derramar aceite de forma muy abundante. Está relacionada con la grosura de la tierra. Se usa de esa manera solo para hablar de abundancia, de lo que es bueno. Y el propósito aquí no es tanto lo que usualmente pensamos o escuchamos el concepto de unción, que somos ungidos por el Espíritu Santo, o que seamos empoderados, provistos, iluminados, pero que Dios hace todas esas cosas. Pero aquí lo que Dios está diciendo con este concepto de unción no es tanto la unción del Espíritu Santo para un propósito ministerial, sino su unción en este contexto habla de ser ungido para recibir consuelo. Es tener ese aceite, esa fina fragancia que desciende sobre tu cuerpo. Se siente bien, te conforta físicamente y también emocionalmente. Es además un ungüento que te restaura. Lo que el texto está diciendo aquí es que aun en medio de los ataques del enemigo,
Dios todavía puede bendecirnos, proveernos, mostrarnos ese placer abundante que Él derrama sobre nosotros. Aleluya. Así que unges mi cabeza con aceite, y noten que el contexto aquí dice cos, revía. Cos es una especie de vasija, un recipiente que contiene algo. Quizá tu Biblia dice mi copa, y es una copa que la mejor manera de expresar sería está saturada. Por eso tradicionalmente se dice mi copa está rebosando. Habla de la abundancia de la provisión de Dios para hacernos sentir el amor de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios que satisface. Y todo esto dice que Él es capaz de hacerlo, mientras que el enemigo aún sigue con sus propósitos. En otras palabras, Dios puede protegernos de todos los ataques del enemigo, al mismo tiempo que continúa ministrándonos. Bien, en medio de esto, debemos pensar, ¿por qué Dios hace todo esto? Ya lo hemos comentado. La razón es para que podamos adorarle. Tú nunca, presta mucha atención, tú nunca jamás estarás en una situación, no hay nada que pueda suceder en tu vida que te impida que adores a Dios. Aquí está la principal enseñanza del estudio de hoy. Si quieres vivir una vida victoriosa, si quieres vivir de una manera que verdaderamente expreses la vida que Dios te ha impartido, entonces, en toda circunstancia, no importa lo que estés experimentando, en todas las cosas, adora a Dios. Comprende que la verdadera meta del enemigo es esta. Él desea que cualquier otra cosa, ¿sí? Su nombre significa adversario. Él trae adversidad a nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque hay dos razones. Número uno, Él disfruta ver el dolor de otros, la desgracia de otro. Y por eso, cuando algo bueno le sucede a alguien más, tú deberías alegrarte. Si por el contrario te sientes mal, eso habla de tu inseguridad y tienes que orar por eso y decirle, Dios, cámbiame, porque no estoy actuando como un hijo que refleja tus atributos, tus pensamientos, tus perspectivas y cómo tú ves las cosas. Dios, obra en mí, edifícame, para que pueda regocijarme por las cosas buenas que le pasan a los demás. Satanás solo se regocija cuando a otro le pasan cosas malas, porque él piensa que la derrota de los demás lo exalta a él. Qué manera tan horrible de pensar. En segundo lugar, y aquí está el meollo del asunto, Satanás quiere que dejes de adorar a Dios. Así que no importa lo que esté ocurriendo en tu vida, incluso cuando fallamos gravemente y nos sentimos tan indignos de adorar a Dios, y lo somos, adórale de cualquier manera, porque en realidad siempre seremos indignos de adorarle. Así que si fallamos en cosas graves o en otras no tan graves, no hay diferencia, sigue adorando a Dios. Nunca dejes que nada, grande o pequeño, te impida adorarle. Si puedes llegar al final de tu día diciendo, adoré a Dios, le alabé, le di gracia. Sí, estoy sufriendo, sí, me falta esto, lo que sea. Si continúas adorando a Dios, vas a ver el poder de Dios entrar en tu vida para traer un cambio en tu circunstancia. Y podrás tener un gran testimonio por la obra de Dios para compartirlo con otros. Entonces, vamos al último verso, Salmo 23, 6. Dice, la palabra hebrea es aquí ag. Puede significar ciertamente o pero. Es una palabra que hace enfático lo que viene después, lo subraya, lo resalta. Y dice así, ciertamente, Tog Bajeser. Tog es la voluntad de Dios. Siempre se traduce como bien o bondad. Ese otro ejemplo de lo que es bueno es la voluntad de Dios. Experimentamos la voluntad o la bondad de Dios
Así que la siguiente palabra es Geser, la gracia de Dios. Ciertamente el bien y la gracia es que yo nunca podré cumplir la voluntad de Dios si no me aferro a la gracia de Dios. Así que dice, ciertamente el bien y la gracia, y esto es de Dios, me perseguirán. No tienes por qué preocuparte por la voluntad de Dios. Él te la hará a conocer, Él te la va a dar a conocer, ella te perseguirá. Y con ese conocimiento de la voluntad de Dios, Él suplirá gracia. Y como digo con frecuencia, la gracia es el elemento que nos salva. La gracia está relacionada con la misericordia. La gracia es necesaria para experimentar el perdón. La gracia está allí para producir la regeneración en nosotros. Pero la gracia también obra en nuestras vidas para conducirnos a la voluntad de Dios. No solo que tropecemos con ellas, sino que tengamos la provisión necesaria para cumplir esa voluntad. Así que dice, ciertamente el bien y la gracia me perseguirán todos los días de mi vida. ¿Sabe lo que significa eso? Que cada día, la voluntad de Dios se nos presenta, nos persigue, y Dios nos dará gracia para producir la conclusión para ese día de su propósito y su voluntad. Así que ciertamente el bien y la gracia me perseguirán todos los días de mi vida. Para eso es que tengo vida, para poder cumplir su voluntad. Y entonces noten lo que dice el destino que tenemos. Entonces esto es una promesa, debemos afirmarla, tenemos la seguridad en cuanto a esto. Entonces yo habitaré en la casa del Señor. Los eruditos rabínicos, los sabios del judaísmo, cuando leen esta frase, donde quiera que aparezca, cuando dice Bet Adonai, señala a que se refiere al templo, ¿en lugar de qué? De adoración. Dice que habitaré en la casa del Señor, ¿para qué? Para adorarle. Y esta es mi eternidad. Por eso dice, y habitaré en la casa del Señor, o para siempre, o por la extensión de días, o a lo largo de los días. Y esto es un modismo hebreo para decir la eternidad. Lo que tenemos por delante es una eternidad adorando a Dios. Y la razón por la que eso es tan maravilloso es porque hay una relación entre adorar a Dios y experimentar la presencia de Dios. Estar allí, en su presencia. Así que ciertamente el bien y la gracia me seguirán todos los días de mi vida. Y eso me impulsará finalmente a que yo habite. Y la implicación es que yo habite, es que siga habitando y para siempre habite en la casa del Señor, adorándole a Él a lo largo de los días. O en otras palabras, por la eternidad. Salmo 23. Qué revelación tan rica, tan hermosa para hacernos pensar de manera diferente. Y si pensamos diferente, la buena noticia es que nos comportaremos diferente. Shalom. Así que quiero que en este día hermoso y maravilloso, la misericordia, la gracia de Dios en tu vida sea manifestada. Si no tienes a Cristo en tu corazón, o si le has fallado estando en Cristo y te has apartado al mundo, a un vicio, has vuelto atrás, te sientes indigno, ven nuevamente a los brazos de Jesús. Él es un Dios de misericordia, un Dios de protección, un Dios de amor, un Dios que da oportunidad, un Dios que quiere lo mejor para ti y te lo ha demostrado porque su diestra ha venido sobre ti, su diestra ha hecho maravilla, valentía, poder, milagros, testimonios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo, sobre tu finanza. Él lo ha hecho. Él te ha cambiado. Él ha cambiado tu lamento en baile. Así que dice, di conmigo estas siguientes palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he fallado. Necesito de tu gracia. Necesito de tu sangre, de tu poder. Necesito de tu misericordia. Perdóname. Límpiame de mis pecados. Yo me arrepiento de lo que he obrado mal, de lo que he hecho delante de ti. Perdóname porque aún he dado mal testimonio. Úsame poderosamente. Ven, Espíritu de Dios, mora en mí. Guíame. Guíame a esas aguas de reposo, buen pastor. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Quiero servirte por toda la eternidad. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero ser un verdadero adorador. Quiero ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Quiero ser testimonio del poder vivo de Dios. Shalom. Bendiciones si has hecho esta oración. Que el Señor te bendiga rica y poderosamente. Has pasado de muerte a vida. Bienvenido a la familia del Cordero de Gloria. Bienvenido a la familia. Bienvenido al reino de los cielos. El Señor me les bendiga rica y poderosamente. Y aquellos que se encuentren enfermos en esta hora reciban sanidad. Aquellos que deseen empleo reciban empleo. Aquellos que estén atravesando por cualquier circunstancia reciban respuesta del cielo. Liberación, paz. El shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento en vuestras vidas. El Señor me le bendiga rica y poderosamente. Bendiciones. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir: Aquí está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.